me refiero a Perú, Bolivia, Ecuador, nos envían información que, si bien es cierto, nos sirve en temas de formación, pero cuando ya necesitas un tipo de información específica, de especialización, tienes que buscarlo en otro idioma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú buscas en otro idioma, te das de cuenta que son libros de 20 o 30 años atrás, porque los libros que tú necesitas para buscar un tema de especialización de 7, 8, 9, 10 años ni siquiera están traducidos porque no hay un profesional competente que traduzca ese idioma técnico que necesitas. O sea, es algo que hay que ir tratándolo, pienso yo, de alguna manera con pinzas y ajustando, no a nuestra realidad, porque eso de ajustar las normas, las leyes, la educación, copiar modelos americanos, europeos o de cualquier continente que creas que están sobre nosotros, son normas copiadas y mal reproducidas y ajustan supuestamente a nuestra realidad, nos siguen manteniendo en esa mediocridad que de alguna manera es respaldada, sea por el Estado público o por el privado. O sea, es algo que es algo que básicamente hay que trabajar. O sea, y todo eso, ahora, como dices tú, todo eso estamos viendo las falencias que nos ha dejado esta pandemia. Siempre hablo yo de un tema de... Tienes en 1992 la conferencia de Río sobre el tema de contaminación ambiental, etcétera, etcétera, la erosión, la deforestación, etcétera, pero todos ellos fueron gurús del medio ambiente, no visualizaron el tema de las pandemias, no visualizaron el tema del plástico de un solo uso, no visualizaron muchas cosas. Ahora estamos aprendiendo a vivir con este tema y entrando un poquito así en materia. Desde tu punto de vista como madre de familia y como profesional, ¿sí? ¿Cómo crees que esta pandemia nos ha cambiado la vida y cómo crees que la naturaleza está tratando de concientizarnos a nosotros, diciéndonos, oigan, me están haciendo mucho daño, necesito un respiro, ¿sí? Y nosotros los humanos no estamos prestando la atención del caso. Tú estás especializada en temas de, como yo digo, en temas de la mente, en temas del cerebro, en temas de la memoria. Hay datos escalofriantes sobre Japón, sí, en donde se está falleciendo más gente por el tema no del coronavirus, sino por el tema del suicidio. Japón y Suecia, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué piensas tú de que esta pandemia nos está dejando? ¿Qué nos está diciendo en tema social y en tema ambiental? ¿Nos puede mejorar como personas o estamos empeorando como personas? Sí, mira, es muy importante lo que mencionas porque fíjate, cuando empezó esto de la pandemia y el virus empezó a contaminar los países y nosotros veíamos venir, la gente decía, bueno, es que esto es un producto chino, es que se ha inventado, es que, bueno, viene porque Dios nos quiere dar un castigo, y etcétera. Tú sabes todas las conjeturas que se hicieron. Pero hay una cosa que es cierta. El ser humano, a lo largo de su evolución, fíjate, nosotros éramos, hace 500 millones de años, teníamos el cerebro del Neandertal o el cerebro del Cromañón pasando por esta etapa, el cerebro reptil. Este cerebro reptil, que es el cerebro básico, elemental, que hacía solo 4 cosas: comer, dormir, defecar y copular. Nada más. Y en eso éramos muy, muy semejantes a los animales, ¿verdad? 200 millones de años adelante, este cerebro reptil se convierte en el cerebro límbico, que ya empieza a parecerse un poquito más al humano. Cerebro límbico que dirige nuestras emociones, cerebro límbico que trabaja nuestros sentimientos, que nos enseña a elegir, en fin, a tamizar conductas. Este cerebro un poquito más cercano a lo que nosotros somos hoy. Pero ocurre que no fue suficiente que esto definitivamente marque la pauta final y aparece 250 millones de años más, hace aproximadamente 50 millones de años nada más, que aparece el cerebro cortical.
que ya aparece la corteza cerebral, el neocórtex, y hacen su intervención para pulir el comportamiento humano. Y entonces ya ahí el hombre adquiere una distancia con el anterior, con el hombre de Neandertal, y dice, bueno, ya ahora soy el dueño del mundo, yo soy el creador de todo, yo soy el que puede hacer y deshacer, yo soy el que puede construir, yo soy casi Dios. Y el hombre empieza a desarrollar comportamientos tan soberbios que cree que puede tener derecho a romper todo y a invadir todo y a destruir todo, como por ejemplo irrumpir en ecosistemas, deforestar, destruir, abrir huecos, perforar pozos por encima de las personas sin el respeto de los contextos ambientales y de los hábitats. Rompiendo estos hábitats es muy normal. Hay animales tropicales que viven en ciertas zonas. Si tú invades porque quieres llenar de cemento, quieres construir edificios, quieres hacer represas, quieres construir carreteras, quieres hacer mil cosas, porque el ser humano tiene derecho a vivir mejor, no importan los demás seres del elemento natural, no importa. Entonces yo destruyo, invado, irrumpo, porque yo soy el dueño de la tierra. Entonces irrumpimos rompiendo ecosistemas. Obviamente los animales tienen que salir porque han roto, han invadido sus ecosistemas y tienen que salir y mudarse con todos y sus virus a otros lugares, a invadir otros ecosistemas, trayendo, por cierto, sus virus y sus cosas y todo su entorno. Antes que no sea, mira, yo tuve por muchos años, desde chica, tuve una fobia a las aves. Y entonces yo veía de lejos las aves, pero en mi casa mi madre criaba patos, gallinas, qué sé yo, donde efectivamente se desarrolló mi fobia porque fui atacada por un pavo y luego atacada por un gallito de pelea, atacada muy chiquitita, de 2 y 3 años. Entonces eso generó una fobia que me duró buena parte de años. Pero yo, por ejemplo, antes veía una paloma, ¿no? que es inofensiva, o un pollito chiquitito inofensivo, y yo arrancaba la carrera y corría hasta que perdía de vista al animalito, ¿verdad? Sin embargo, a la postre, bueno, ya superada mi fobia, con la ayuda, por cierto, de mi hija, porque un día mi hija muy chiquitita fuimos al zoológico. Esto te lo cuento porque es importante que la gente lo sepa, porque mucha gente cree que la fobia necesita tomarse medicina, necesita hacer... No hay que hacer tanto drama. Yo tenía una fobia y efectivamente he pasado, no sabes qué, una serie de circunstancias terribles por el tema de la fobia, porque ya grande, como de 20 años, así, un día pues era madrina, me invitaron a entregar estos pavos de Navidad y yo pensé que el pavo estaba muerto, y cuando estaba por entregar me hicieron subir al estrado y me dijeron, doctor, usted va a subir, le vamos a dar el pavo para que usted regale y entregue al ganador. Yo pensé, te juro, que era un pavo muerto, fue bonito, ¿no? No, era un pavo vivo. ¿Te imaginas parada en un escenario entre muchísima gente, porque eran las madres que habían sido convocadas, y me trajeron el pavo vivo? Yo no sabía qué hacer, yo quería tirarme del escenario por mi fobia. Entonces, felizmente que estaba con un amigo allí, y le dije, tú agarras el pavo y yo lo agarro encima de tus manos. Pero nadie se enteró que yo tenía fobia porque lo disimulé muy bien. Es decir, la fobia no me controló, traté de controlarla yo. Pero ¿a dónde va este cuento? Fíjate, si yo antes veía de lejos a una paloma, yo arrancaba la carrera. Ahora me sorprendo porque camino por las calles de Lima, y seguro tú te habrás dado cuenta que caminas por en medio de las palomas, porque las palomas te atraviesan, caminan en tu puerta. Han invadido totalmente nuestros caminos. Y las ardillitas que antes tú las podías ver nomás en la televisión, tú vas a Barranco y encuentras las ardillitas colgadas en los árboles. Y entonces nos damos cuenta que ¿quién invadió primero? O sea, los animales nos están invadiendo a nosotros, o hemos sido nosotros los que los hemos invadido. Entonces, obviamente, esta mutación, mudarse de un hábitat a otro, obviamente los animales traen sus propios virus. Así es. Y esto que vivimos no es nada más que un ataque zoonótico que el mundo está recibiendo por compensación. No es castigo de nadie, es compensación.
Y entonces sí nosotros tenemos que enfrentar esto como una realidad y reconocer nuestros malos hábitos, nuestras malas prácticas y bajarnos de nuestra nube. Nosotros no somos el dueño del universo, no somos el eje del universo, somos los seres vivos humanos, pero hay otros seres vivos también en este universo con el que compartimos el universo. Entonces, yo no entiendo cómo hasta la gente, hasta el momento, no se da cuenta que las plantas tienen su lugar, las personas tienen lo suyo, los mares y los ríos tienen lo suyo, que el agua que sale en nuestras cabeceras de cuenca tiene una función, un rol, una existencia, una necesidad de existir que no tenemos derecho a destruir. ¿Cómo es posible, Alex? Tú debes conocer seguro mejor que yo esto, pero yo no lo entiendo. Fíjate, hemos acabado con el Valle Chillón, hemos acabado con el Rima, ya lo hemos destruido, lo hemos convertido en un lodazal, lo hemos convertido en un basurero, ya no lo tenemos en Lima. Nos queda un solo valle, el del Lurín. Y acaba de darse hace unos días una resolución de alcaldía para rezonificar ese valle y convertirlo en zona industrial, en residencia, o sea, nos van a meter cemento y lo van a destruir igual que lo demás. No entiendo eso. Nosotros no aprendemos, o sea, mientras esperamos a estar ahogados para poder nadar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Lima se quede sin agua, sí, ahí recién, que no se olviden que Lima es una ciudad que está en el desierto, no tiene mucha agua. A pesar de eso, hay varios distritos en donde una persona gasta hasta 250 litros día por persona, ¿sí? En un distrito X. No lo digo yo, lo dice la SUNAS. En un distrito de clase media, baja, gastas hasta 150 litros de agua por persona. Y vienes acá a la Plaza de Armas, al frente, en el Cerro San Cristóbal, tienes personas que ni siquiera llegan a los 20 litros de agua, sí, persona día. Entonces, igual a más de existir como en todo el mundo una mala distribución de líquido vital, pero en Lima, que es algo real, que es algo que se palpa, no somos consecuentes ni tampoco de alguna manera condescendientes con las otras personas que de verazmente lo necesitan. Sí, hay datos muy puntuales y muy generales por el uso de agua y las 3 cuencas hidrográficas que tú acabas de nombrar son las 3 cuencas hidrográficas más importantes del Perú, en donde brindan energía eléctrica, en donde brindan agua potable y en donde brindan agua para todo el tema agropecuario. Agropecuario, dígase esto, para cultivar la papa, el maíz, el camote, la caña, dar agua a las vaquitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el momento que en teoría tú estás cambiando de zonificación cerca a cualquier río, a cualquier cuenca hidrográfica, vas a tener de hecho una carga, ¿sí?, contaminante a esa cuenca hidrográfica, que no únicamente así lo trates, le pones cloro o cualquier otro tipo, no vas a reemplazar todo el medio que se desenvuelve en ese cuerpo de agua, ¿sí? Lastimosamente en episodios anteriores, son colegas, ingenieros o manejadores de recursos, como yo les digo, ellos siempre me dicen: Alex, lo único que nosotros pedimos es, y esto va a ser la próxima pregunta para ti, lo único que nosotros pedimos es a los políticos que nos dejen hacer nuestro trabajo, porque no es posible que en puestos técnicos estén abogados, sin menospreciar la profesión del abogado, que el abogado haga las leyes y haga lo que tenga que hacer, pero acá los aspectos técnicos tenemos que verlos nosotros, y lastimosamente también los políticos, sí, ya estás ahí en la bolsa de los políticos, no entienden que el tema ambiental es un tema a mediano y a largo plazo, no hay a corto plazo, que son 4 años o 5 años, mucho de... Entonces,
Todo eso es un contexto cuando iniciamos nosotros este trabajo, por decirlo así, de proyectar todo el asunto ambiental, las preocupaciones